Bueno, buenas tardes. Vamos ahora a hacer una clase asincrónica del capítulo 9, que es, dentro de lo que es la parte orgánica, el Poder Ejecutivo Nacional. Como ya saben, empezado con la parte orgánica de la Constitución Nacional a partir del capítulo 8, que hemos visto el Congreso de la Nación y el Poder Legislativo, todo lo que sea el Poder Legislativo. Y ahora toca el turno del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional es un poder unipersonal, es decir, estamos frente a un régimen presidencialista y el Poder Ejecutivo lo ejerce exclusivamente el presidente de la Nación. Si bien tiene ministros, colaboradores, tiene el jefe de gabinete, está el vicepresidente, ya sabemos que el vicepresidente integra el Poder Legislativo y es el presidente del Senado, pero también existe un presidente provisional del Senado porque el vicepresidente está encargado del Poder Ejecutivo en caso de acefalía del Poder Ejecutivo. Entonces no es cuestión de que ocupe la presidencia del Senado exclusivamente, porque puede ser, más sucede en este gobierno muchas veces, que el presidente de la República se ausenta del país, entonces la vicepresidenta debe asumir el Poder Ejecutivo. Sabíamos que el vicepresidente solo tiene la facultad de presidir la sesión del Congreso, va a proponer el temario a conversar, pero no tiene ni voz ni voto en el Parlamento. Su actuación se limita simplemente a organizar el debate parlamentario y a votar en caso de tener que desempatar porque haya igualdad en el cuerpo. Sabemos que los senadores son 3 por provincia, por lo que habiendo 24 provincias, el número es impar, son 72 senadores, luego puede haber empate, realmente en el asiento gana también puede haber en caso de ausencia de algún senador, ¿no? Bien, es una estructura unipersonal integrada por el presidente de la República Argentina. Los requisitos para ser presidente es haber nacido en la Argentina o, si nació en otro país, ser hijos de padres argentinos. Tener 30 años de edad como mínimo, es decir, los mismos requisitos que en cuanto a edad para ser senador, y 6 años de ciudadanía en ejercicio. La duración del periodo presidencial es de 4 años. Puede ser reelegido por un periodo inmediato posterior, es decir, por otros 4 años. A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Estados Unidos, que el sistema es igual, transcurrido 2 presidencias, el presidente de Estados Unidos no puede volver a ejercer presidencia. Acá, si deja un periodo, puede volver y buscar una tercera etapa presidencial. No hay un límite. El único límite es 2 periodos consecutivos. También vamos a decir que esto obedece a la reforma de 1994 y también el mismo sistema de 4 años con elección por un periodo consecutivo inmediato posterior de otros 4 fue en la enmienda constitucional de 1972, que, como ya hemos visto, esa enmienda constitucional no se lo consideró reforma, sino enmienda, porque tenía una duración provisoria, duraba 10 años. En el año 81 esa enmienda caducó. Pero como estábamos en el gobierno de facto, porque el gobierno del proceso, fue una noticia totalmente intrascendente. Por eso en las elecciones de 1973 de Cámpora y Solano Lima, que luego renunciaron y asumió la fórmula Perón-Perón, era por 4 años, es decir, que finalizaban en el año 1977. De ahí que siempre cuando
cuando se hablaba del golpe de Estado, Balbín decía que hay que llegar hasta el 77, que sea como muleta para evitar el golpe de Estado, y trataba de que se organicen las instituciones. ¿Esto por qué? Porque duraba 4 años en la presidencia. Pero cuando fue elegido Alfonsín en el año 83 fueron 6 años, como Menem en el periodo inmediato posterior, porque ahí ya había caducado esa enmienda constitucional y habíamos vuelto a la Constitución de 1853, que preveía 6 años en el ejercicio de la presidencia con prohibición de un periodo inmediato posterior, para el cual se debía dejar entonces un periodo y después podía volver a ser elegido. Esto pasó con Julio Argentino Roca y también en el siglo XIX y en el siglo XX por Hipólito Yrigoyen, que estuvo del año 16 al 22. Del 22 al 28 estuvo Marcelo Torcuato Alvear, y en el 28 volvió Yrigoyen, que fue derrocado en lo que fue el primer golpe de Estado en 1930. Distinta fue la situación de Perón, que como Perón había reformado la Constitución en 1949 y la Constitución de 49 preveía la posibilidad de ser reelegido por un periodo inmediato posterior, él estuvo de presidente en el año 46 hasta el 52, y en el 52 se postuló para un nuevo periodo 52-58, pero fue derrocado en 1955. ¿Por qué hago toda esta síntesis histórica, especialmente en esta última? Pero es por ese deseo que están de los ciudadanos a perpetuarse en el poder, y ustedes ven que cuando se encara una reforma se trata de buscar un inmediato periodo posterior y tratar de perpetuarse en el gobierno, que esto es contrario, sería contrario al sistema republicano, que habla de la periodicidad en los cargos públicos. Cuando se reformó la Constitución del 94, Menem, que había sido elegido por el periodo de 1989 a 1995, luego aspiró a un nuevo mandato y estuvo en el periodo de 4 años, del 95 hasta el 99. Pretendía Menem que se considere esa segunda presidencia como la primera presidencia de la nueva Constitución, a lo que la Corte le dijo no, por el tema de la periodicidad que tienen que tener los funcionarios en el cargo público. Bien, la duración del periodo de 4 años es tanto para la fórmula presidencial, es decir, para el presidente como para el vicepresidente. El presidente cesa en el poder el mismo día en que expira el periodo de 4 años. Esto es por lo que nunca se podría hablar de una prórroga en el mandato presidencial, porque se está previsto precisamente que ese día es cuando cesa. Hay un tema que fue tratado específicamente por la ley 25.716 en el año 2002 con motivo de la renuncia del presidente de la Rúa, y que Álvarez, que era el vicepresidente, ya había renunciado con anterioridad. Entonces se producía lo que se llama la acefalía del Poder Ejecutivo. Entonces es el tema que se trató de prever por una ley, porque no estaba muy bien establecido con anterioridad, y ahí estuvo el problema de que asumió Puertas, asumió Rodríguez Sá, nadie iba aceptando el cargo, y finalmente tuvo que se le habían propuesto a Duhalde y aceptó la presidencia. Entonces dijo, hay que establecer bien claro cuál es, cómo se va a reemplazar el presidente en caso de acefalía. Acefalía es cuando no hay, por renuncia o muerte del presidente y del vicepresidente, porque la fórmula presidencial está prevista para el caso de acefalía. Entonces, en caso de renuncia del presidente, muerte o renuncia del presidente, asume el vicepresidente.
Esto pasó con la renuncia de Juárez Selman en 1890, que asumió este, eh, asumió Carlos Pellegrini. También se ha dado en el caso de la muerte de Roque Sáenz Peña, que después asumió José Baristo Uriburu, y así hubo distintos casos de acefalía presidencial. Bien, la ley de acefalía establece que en caso de renuncia o muerte del presidente de la República, asume el vicepresidente. En caso de que la renuncia sea de la fórmula presidencial, va a asumir el presidente provisional del Senado. Recuerden que les dije que hay un presidente del Senado, que es el vicepresidente, y después hay un presidente provisional del Senado, que suele ser jefe del partido, jefe de la Cámara de Senadores del partido gobernante, que es el que tiene, o por lo menos el que tiene mayoría en el Senado. Pero como se prevé el caso de acefalía, generalmente la presidencia provisional del Senado es de alguien del partido gobernante, cargo que ejerce la presidencia. En caso de renuncia, muerte o ausencia del presidente provisional del Senado, asume la primera magistratura el presidente de la Cámara de Diputados. En caso de que tampoco esté el presidente de la Cámara de Diputados, asumirá el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Ahora, en cualquiera de estos casos, no es cuestión de que queden estas personas en el cargo. Deben, dentro de las 48 horas de producida la cefalía, el Congreso, esta persona asumirá provisoriamente cualquiera de los tres que nombra, o en ese orden, primero el del Senado, después el diputado y después el presidente de la Corte. Pero esto para cubrir la cefalía, pero dentro de las 48 horas el Congreso debe convocar a una asamblea constituyente, una asamblea que se reúne al efecto de elegir al ciudadano que vaya a ocupar la presidencia de la nación para completar el periodo del mandante renunciante muerto. En esta convocatoria, que se debe efectuar a las 48 horas, se requiere que dentro de 48 horas se hace la convocatoria, que se debe efectuar de forma inmediata para elegir al presidente. Pero se requiere un quórum con las 2/3 partes de los miembros de cada Cámara. No es la aprobación por los 2/3. Quórum, es decir, que si no están los 2/3, no hay quórum, no se puede celebrar esta asamblea. En el caso de que no haya quórum, se debe efectuar una nueva convocatoria dentro de las 48 horas siguientes, con un quórum que va a requerir una simple mayoría, dice. Esto es mayoría absoluta, más de la mitad de los miembros de cada Cámara. Es decir, si son 72 los senadores, 37 senadores harán quórum. Para la primera, sean 2/3 de los 72. Esto es igual para la Cámara de Diputados. La designación se va a hacer por mayoría absoluta de los presentes. Es decir, más de la mitad de los presentes, que van a tener también una mayoría simple, pero ahí es lo mismo, que es mayoría simple que absoluta, van a elegir al presidente. Si ninguno obtiene esta mayoría absoluta, entonces se debe hacer una nueva votación entre los dos que fueron más votados, y en caso de empate se repite la votación, y si hay nuevamente un empate lo va a decidir el presidente de la asamblea. Es decir, esto es un estilo similar que puede ser como recientemente hubo en el cónclave para elegir el Papa, es decir,
Primero se trata de lograr con la mayoría absoluta, sino después entre los dos, si bien esta no es como una ley del cónclave, pero según lo que cuentan después se celebra de esa forma, que después entre los dos más votados, bueno, se pasan los votos o se ve cómo se decide. Hacen convenio. Pero en el tema de la presidencia es así. Entonces los dos más votados van a decidir. Y en caso de empate, vuelven a votar. Y si se mantiene el empate, es decir, que nadie puede imponerse sobre el otro, entonces deberán decidir el presidente de la asamblea. ¿Quién puede ser elegido? En este caso se faría un legislador o un gobernador de provincia. La elección del presidente se hace en forma directa. Esto significa que el pueblo vota al presidente de la República. Esto tiene una sustancial modificación de lo que fue la Constitución anterior, de 1853, que establecía para la elección del presidente la forma indirecta. Los pros y las ventajas y los contras de estos sistemas hay opiniones. Hay argumentos favorables para este cambio por forma directa y otros que no. Por un lado es la forma directa, permite una mayor representación en cuanto a lo que decía la mayoría. El ciudadano vota al presidente, entonces el que tiene más votos gana la elección. Cuanto más habitantes votan al presidente, sacará más votos. Hasta ahí pareciera todo muy lógico, pero esto sería quizás, de otro punto de vista, contrario al sistema federal. ¿Por qué? Por la densidad de población de ciertas provincias. Fíjense ustedes que cuando Macri ganó la elección, ganó en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, provincia de Córdoba, provincia de Mendoza y nada más. Es decir, 4 provincias, con la mayoría de sus ciudadanos, decidieron la suerte de todo el país. Si vamos a hacerlo con un sistema federal, bueno, son 20 provincias votan en un sentido, 4 en otro. Además tiene esa contra también de que, por ejemplo, ustedes ven, las promesas electorales suelen ser, siempre llegan a comprender al Partido de la Matanza, que siempre le están dando algo, y quizás se olviden de las provincias norteñas, que son de menor densidad de población. No se escucha promesas electorales para Formosa, para Chaco, para Misiones, no, pero para la Matanza sí. Yo planteo el problema, puede ser más justo o menos justo, eso cada uno está en su línea de pensamiento. Lo que sí, que el sistema indirecto permitía un mayor federalismo. ¿Por qué? Porque se elegían electores de presidente. Entonces, uno elige al presidente, que es el elector de ese partido, y luego ese partido, si yo por ejemplo voto electores de Milei, después los electores votan a Milei y así se concreta el resultado electoral. Pero sucedía que Formosa tenía 10 electores, 10 tenía Buenos Aires, 10 tenía Entre Ríos, entonces era importante sacar electores y ganar en todos los distritos electorales, porque el colegio electoral se iba a hacer después sobre la base de todos los electores de presidente. Y además permitía ciertos arreglos que quizás que son propios de la política, no hay que por qué sentirse mal por eso. Entonces de repente una fuerza que sale tercera puede agruparse cuando son los electores con el que salió segundo, el que salió primero, y definir una elección en otro sentido. Entonces yo soy una fuerza política que salí tercero, pero mis electores, si se suman a los electores del segundo, desplazan al primero de la elección, bueno, yo tengo un caudal de votos importante para
plantarme frente al segundo y decir, bueno, ¿qué me ofreces a cambio si te doy mis electores? Porque los electores no tenían obligación de seguir a su propio candidato. Entonces esto, componendas y arreglos políticos, pues son los arreglos políticos lícitos, no es lo del cambio de voto de la otra vez, de la ficha limpia. Esto es un poco... No, la ficha limpia tampoco es, también forma parte de los arreglos políticos, pero generalmente lo que se habla de estos arreglos políticos es a cambio de concesiones para la gente a la que yo represento, no extorsiones, ¿no? Eso es lo importante. Pero bueno, lo importante es que esto, en el sistema electoral argentino, ahora el presidente se elige en forma directa. El sistema actual prevé, además de la elección directa, un sistema de un mecanismo de balotaje, con un sistema un poco extraño, porque si se obtiene el 40% de los votos y se le saca 10 puntos de diferencia o más al segundo, ya se consagra presidente en primera vuelta. Y si obtiene el 45% de los votos, no importa la diferencia que tenga, ya se obtiene la presidencia de la nación. Esto es algo, a mi manera de ver, un punto relativo. Tendría que ser como en la ciudad de Buenos Aires, que se tiene que sacar más del 50%. Porque en definitiva tampoco está mal, dentro de lo que eran estos arreglos políticos, que no es eso, uno saca 45, y bueno, nos juntamos segundo y tercero para tratar de vencer a este. Bueno, parte de un arreglo político, pero ahora hay una presunción de que con 45 ya son mayorías inalcanzables. 40 con 10 de diferencia también son mayorías inalcanzables. Pero si uno saca 40, el otro saca 30 y hay otro que sacó 28, bueno, el de 30 y 28 juntos quizá pueden hacer superar al de 40, y sin embargo no lo permite. Entonces hay que pensarlo bien en el momento del voto. También se prevé el sistema de las PASO, que están tratando ahora de dejarlo sin efecto. Esto es una componente sobre eso. En la personal yo estoy totalmente en desacuerdo con las PASO. Primero porque las PASO, especialmente cuando son de elección de presidente, paralizan al país, celebrado con tanta anticipación. Cuando Macri, cuando Fernández había ganado la elección en primera vuelta con un porcentaje muy alto sobre Macri, los mercados cayeron todos porque ya perdió poder. Y esas elecciones se van a hacer en agosto, después hay que completar. Hay que seguir gobernando el país hasta diciembre y la verdad que ya pierde totalmente poder el presidente. Eso por un lado, pero por otro lado, yo pienso que las PASO, como son elecciones primarias, las tienen que resolver los afiliados al partido. Si un ciudadano le interesa un determinado candidato, afíliese, vote, presione para que ese candidato sea el que gane la interna. No es posible de que el candidato de mi partido lo termine eligiendo toda la nación, y en una de esas, si yo tengo, un ejemplo ficticio, pertenezco a un partido donde si gana determinada persona del partido puede competir en las elecciones, el otro candidato de la interna no, es malo. Todos los afiliados están más de acuerdo con este candidato que puede ser bueno, pero si hacen primera desavierte, la gente en población vota por el otro. Y bueno, capaz que se pierde la elección. ¿Y por qué la elección del partido donde yo estoy afiliado, el que tiene que definir quién es el candidato de elección, no es el afiliado, sino toda la gente? No hay mucha explicación para eso. Igual, sea cual sea la solución, ya le digo, para mí hay que derogar las pasos, se tendría que hacer estas leyes, estos temas electorales, definirse de tal forma que no sean posibles de modificación por una ley en forma constante, para que la conveniencia sea la que esté gobernando y le quita toda seguridad. Hoy al kirchnerismo no le gustan las pasos, antes no le gustaban, o viceversa, o lo mismo con la oposición.
y entonces es por la conveniencia política. Y hacemos la elección tal mes y la separamos y de la local y de la nacional. Señores, que sea por calendario establecido en la Constitución, tercer domingo de cada mes, o tercer miércoles, como hacen los americanos, para no estropearle a uno el fin de semana. Se vota, siempre, listo, que surja de la Constitución y no se puede modificar. Si no, entramos en eso. Me conviene más esta vez hacerlo ahora. No, tiene que ser algo uniforme y nada más. Hay un problema con el voto en blanco y la diferencia con el voto que se impugna. Nunca aclaran en una elección la diferencia de esto, y es una diferencia sustancial que debe ser considerada. Vamos a suponer una elección al presidente y que yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos. Puedo entonces, estoy como un poco enojado con el sistema, puedo decir, bueno, voy a votar en blanco o voy a impugnar el voto. Si impugno el voto, tengo que hacer, por ejemplo, poner una boleta de dos candidatos, Milei y Cristina, hacemos así, entonces meto boleta de los dos, eso impugna el voto. El otro meto el sobre vacío, sin marcar nada, eso es voto en blanco. Y la diferencia, a pesar que mi voluntad era de no votar ninguno, es distinta. Porque vamos a suponer que en un electorado de 100 personas, 20 votan a favor de Milei. Y los otros 80 votan en blanco. Como el voto en blanco se considera un voto que el ciudadano expresó la intención de votar y que no le gustó votar, él votó ninguno, entonces sobre 100 votos se lo considera el voto en blanco, se lo considera como un voto no emitido. Entonces, si una persona sobre 100 hay 100 personas que integran el padrón, votan 20 a uno, a Milei, y los otros 80 votan en blanco, habrá ganado Milei por el 100% de votos, porque se consideran los votos emitidos, y los votos emitidos son los votos o los impugnados o en un sentido distinto, pero lo declarado nulo, etcétera, pero no los votos en blanco. Entonces fíjense, votaron 20 a favor de Milei y ganan por el 100% de votos, no hay segunda vuelta. Si hubiesen votado 20 a Milei y los otros 80 impugnan el voto poniendo dos boletas en el mismo sobre, entonces tendremos 80 votos emitidos que son para nadie y 20 para Milei. Hay que hacer segunda vuelta con el que esté más próximo porque llegó al 20%, no al 40%. Entonces no es lo mismo votar en blanco que impugnar el voto. Y para eso hay que hacer habría que explicarlo y diferenciarlo para que la gente sepa. Así como en el Congreso habíamos visto cuáles eran las atribuciones que tenían los legisladores, que son lo que delega las provincias al Poder Legislativo,
al artículo 75. Acá tenemos el artículo 99, que es lo que le delega el, las provincias al Poder Ejecutivo. Y el 99 va a decir, entre otras cosas, le va a dar ciertas jefaturas al presidente de la República. Lo van a considerar al presidente de la República como el jefe de gobierno, jefe supremo de la nación y jefe del Estado, jefe, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Y además tiene atribuciones que son de carácter internacional, porque es el que va a representar al país en un tratado internacional, el que lo va a representar frente a otras naciones extranjeras. Entonces va a representar a la Argentina, va a concluir y firmar todos los tratados y negociaciones, y va a hacer tratados internacionales o negociaciones para mantener las buenas relaciones con las naciones extranjeras. Además es el quien va a recibir a los ministros y cónsules extranjeros. Tiene atribuciones militares. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el comandante en jefe de las tres Fuerzas Armadas. Aparte va a disponer de las Fuerzas Armadas, distribuyéndolas según sus necesidades, y declara la guerra y ordena cualquier tipo de represalias contra otras naciones, etc. Además, tiene funciones vinculadas al Congreso. ¿Por qué? Porque va a dictar los decretos reglamentarios, con lo cual va a reglamentar las leyes que sanciona el Congreso, un decreto de promulgación, y después lo hará publicar en el boletín oficial. Tiene también el dictado de decretos autónomos. ¿Qué son los decretos autónomos? Son aquellos decretos por el cual son facultades que le otorga la Constitución Nacional en su calidad de jefe de gobierno. Entonces son a su efecto de la organización de la estructura de gobierno. Dicta los decretos de necesidad de urgencia, que ya lo hemos visto en el capítulo anterior, y en los cuales, al dictar el decreto entrará inmediatamente en vigencia previo a cualquier discusión parlamentaria. Como ya hemos dicho, tiene que ser refrendado por la Comisión Bicameral Permanente entre los primeros 10 días, y después pasar al cuerpo del Congreso para tratarlo. Pero ya he dicho que tiene esa trampa de que si no hay pronunciamiento expreso de ambas cámaras, el DNU seguirá vigente. Y a diferencia de una ley que hasta que no la traten ambas cámaras no va a entrar en vigencia. Acá con que una sola, deben tratarla expresamente las dos cámaras. Si la trata expresamente una, no tendrá mayores efectos. Están los reglamentos delegados, que son aquellas cuestiones que le corresponden al Congreso, pero por alguna razón especial el Congreso delega para que ese tema lo trate el presidente de la República. Son estos reglamentos delegados, obedecen a una emergencia pública y son otorgadas por un plazo determinado al Poder Ejecutivo. Tiene atribuciones colegislativas. ¿Qué son eso? Es las atribuciones que tiene el proceso de formar las leyes, y tiene atribuciones colegislativas primero porque puede tener la iniciativa en un proyecto de ley. En sesiones extraordinarias es exclusiva esa facultad, porque solo la puede convocar él y además envía al Congreso el proyecto de ley que se trate. Pero en los
periodos ordinarios la iniciativa puede pertenecer a cualquiera de las cámaras o al Poder Ejecutivo, pero por eso decimos que puede tener iniciativa, si no hay ningún impedimento para que un proyecto tenga iniciativa en el Poder Ejecutivo. Además tiene facultades, cuando hablamos colegislativas, para vetar una ley, para promulgarla y para publicarla. Hace el presidente la sesión de las aperturas de las sesiones ordinarias y convoca a sesiones extraordinarias. Tiene atribuciones vinculadas con el órgano judicial. ¿Por qué? Porque nombra a los jueces de la Corte Suprema y a los jueces de primera y segunda instancia. Requieren una aprobación del Congreso, por eso decimos que hay facultades vinculadas al órgano judicial, pero también la tiene vinculadas al órgano judicial el Senado en el tema de esto de la aprobación de los pliegos de nombramiento de los jueces. Vamos a ver cuando hablamos en Poder Judicial que la designación de un juez de primera instancia o de segunda instancia la va a hacer el presidente, pero de una terna que le envía el Consejo de la Magistratura previa aprobación de un concurso de todo lo que se postule. Y bueno, habrá otros requisitos que lo vamos a ver cuando veamos Poder Judicial. Pero lo que sí hay que decirle que tanto los jueces de la Corte Suprema como los de primera y segunda instancia van a requerir un acuerdo del Senado. Eso es una facultad una prioridad que tiene el Senado. Siempre son con acuerdo del Senado. Puede conseguir indultos. Acuérdense que habíamos hablado en Congreso de la Nación, tenía entre las atribuciones que tenía el Poder Legislativo estaba la dedicada amnistía. Amnistía es cuando se dice que no se investigue más sobre hechos quizás delictivos o no que hubiesen ocurrido durante, por ejemplo, puede ser los acontecimientos de diciembre del 2001, es durante un periodo determinado. Son medidas de tipo política. Esa era del Congreso que dedicaba amnistía general, pero el presidente no dicta amnistía general, puede dictar indulto. Entonces, sobre alguna persona determinada, quizás acusada por un delito, que quizás está de preso político, puede decir, bueno, yo te voy a indultar, te perdono la pena. Indulto significa que tiene que haber sentencia dictada. Si no hay sentencia dictada, no puede haber indulto, porque se indulta no un juicio, una condena. Esto pasó allá por los años 40, 46, 49, no sé exactamente qué año, cuando Balbín era el jefe de la oposición, el de Ponseti de Balbín, que habíamos visto ahí cuando había fallecido. Balbín era el diputado de la oposición y Perón lo hizo poner preso. Entonces, ante la prisión, después, porque ya es insostenible mantener la prisión, él mismo decreta el indulto. Y Balbín decía, no, yo no quiero que usted me indulte, porque yo voy a demostrar que usted está equivocado, que yo soy inocente, pero si usted hace un indulto, ahora esto queda como sin solución, entonces genera la duda. Y usted no puede indultar un delito. Las amnistías son sobre delito, conducta de los hombres. Y un indulto es de una pena, entonces tiene que haber condena del Poder Judicial para poder indultar. Nombra y remueve a los embajadores que hubiese, concede jubilaciones, retiros al personal, jubilaciones, retiros, licencias y pensiones conforme a las leyes. Además, va a declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior, nombra y remueve a los embajadores que pudiese haber, va a declarar el estado de sitio en caso de ataque exterior y puede efectuar nombramientos también en comisión. Esto aténdase bien porque está previsto en la Constitución, es desprolijo, pero está previsto en la Constitución, no tiene la inconstitucionalidad que a veces algunos le imputan a ciertos gobernantes. El nombre en comisión es lo que hizo
Milei para el nombramiento de los dos ministros de la Corte Suprema que hizo el año pasado y que después fueron removidos. ¿Cuál es la gran diferencia que yo veo entre estos nombramientos en comisión y si lo nombrase por decreto de necesidad de urgencia? Si lo nombrase por decreto de necesidad de urgencia, mientras ambas cámaras no traten el pliego, el tema seguiría vigente. Es lo que pasa con el DNU que dictó en diciembre del año 23, cuando asumió que el decreto faraónico, porque porque abarcaba una interminable cantidad de cuestiones, pero lo cierto es que el nombramiento, el DNU mantiene su vigencia mientras más cámaras no lo traten expresamente. Entonces sigue vigente, del año 23 todavía sigue vigente, porque lo dejó sin efecto la Cámara de Senadores, pero nada dijo respecto a la Cámara de Diputados. Mientras que si el nombramiento en comisión se prevé una situación similar al decreto de necesidad de urgencia, pero con una característica: si en el año legislativo siguiente o de ese mismo año legislativo en el que se hace el nombramiento no lo trata expresamente el Congreso y el Senado en este caso, porque el nombramiento de jueces queda sin efecto. Es decir, estos jueces, bueno, ya el Senado no les dio un acuerdo, ya está, ya se pronunció. Pero si estos jueces hubiesen sido nombrados en DNU y no se pronuncia el Senado, a fin del año legislativo, 30 de noviembre, finalizaba su mandato, porque fue, no DNU, porque fue nombrado en comisión. Pero si lo nombran por DNU, seguiría vigente hasta que no lo trate precisamente la Cámara. Son diferencias de efecto, y para mí a los decretos de necesidad de urgencia había que darle esta misma característica de los nombramientos en comisión para obligarlo al Congreso a tratarlo, porque si no ya el decreto cae. Además decreta la intervención federal en caso del artículo 6 que hemos visto en la provincia cuando está en receso el Congreso. Dentro de lo que es la estructura del Poder Ejecutivo, no el Poder Ejecutivo porque es unipersonal, aparece la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete es una figura que fue creada en 1994 y es designado por el presidente y puede ser removido tanto por el presidente como por el Congreso. Entre las funciones que tiene el jefe de gabinete está la de ser el administrador general del país. Coordina y prepara todas las reuniones que sean de gabinete. Va a ser el encargado de recaudar la renta de la nación, va a firmar los reglamentos de ejecución y además todos los decretos delegados y los decretos de necesidad de urgencia que, como ya había dicho, tenían que ser refrendados no solo por el jefe de gabinete sino por la totalidad de los ministros. Por su parte, los ministros del Poder Ejecutivo son colaboradores directos con el Poder Ejecutivo, y la función que hace es de ser asesores del presidente de la República y van a refrendar y legalizar con su firma todos los actos del presidente. Cabe destacar también que tienen la particularidad estos ministros que también tienen que refrendar conjuntamente con el jefe de gabinete los decretos de necesidad de urgencia. Esto los obliga a todos los ministros que tengan que rubricar con su firma las decisiones del presidente
cuando dicta un decreto de necesidad de urgencia, la necesidad de ratificar con la firma este decreto para que se pueda legitimar su nombramiento. Es cierto que uno dice, bueno, entonces no es tan libre el presidente de la República para establecer este nombramiento de este dictado de un decreto de necesidad de urgencia, y ya le diría que salvo que sea muy grotesco, es soberano, porque en definitiva los ministros son colaboradores del presidente, que en el caso de la firma de DNU que quiere el presidente, sus horas en el ministerio estarán contadas. Pero bueno, de alguna u otra forma eso permite o pone un límite a que hagan un decreto de necesidad de urgencia muy disparatado, porque en definitiva, al haber sido refrendado por el ministro va a tener que responder por su firma. Bueno, con esto hemos terminado el tema del Poder Ejecutivo. Por eso, como era así breve, preferí hacerlo en una clase asincrónica. Entonces, después ya ahondaré en forma presencial con el tema del artículo 8, que es el Congreso de la Nación, y el Congreso de la Nación, bendigo, Poder Legislativo, y el tema del el tema del capítulo, vamos a ver ahora después el capítulo 10, el capítulo, sí, bien digo, 10, que tiene mucha mayor extensión y podemos dedicarlo más profundamente en el caso del Poder Judicial. Bien, terminamos acá el capítulo 9 y cualquier duda que tengan, ya saben que me la pueden formular. Bueno, muchas gracias y que tengan muy buenos días.